La niebla no oculta las calles de Silent Hill, te oculta a ti. Oculta lo que hiciste, lo que callas, lo que ni siquiera te atreves a confesar frente al espejo. Muchos creen que este pueblo es simplemente un infierno de óxido, monstruos deformes y sirenas de alarma que anuncian la oscuridad. Pero se equivocan. Silent Hill no es un verdugo que disfruta con el dolor ajeno. Es algo mucho peor. Es un espejo implacable. Un purgatorio silencioso que toma tus traumas, tus deseos más retorcidos y tus pecados más inconfesables, y los moldea en carne, hierro y sangre para obligarte a mirarlos a la cara. Si has recibido una carta de este lugar, si la carretera te ha conducido sin salida hacia su entrada neblinosa, no busques una salida física. La única forma de escapar de Silent Hill es perdonándote a ti mismo, o aceptando tu propia destrucción. Para entender por qué este rincón de Nueva Inglaterra tiene el poder de materializar las pesadillas, debemos desenterrar su pasado. Mucho antes de la llegada de los colonos, estas tierras ya eran sagradas. Los nativos americanos conocían este lugar como el lugar de los espíritus silenciados. No era un lugar de maldad, sino un santuario donde las energías espirituales fluían con una pureza sobrecogedora, un punto de encuentro entre el plano terrenal y el invisible. Pero la historia humana es experta en corromper la pureza. Con la colonización inglesa, las terribles epidemias que obligaron a abandonar los primeros asentamientos y, más tarde, su sangriento uso como colonia penal y campo de prisioneros durante la Guerra de Secesión. La tierra comenzó a empaparse de dolor, muertes imprevistas y un rencor reprimido que caló hasta sus cimientos. Sin embargo, el catalizador definitivo del horror fue la Orden, un culto fanático sediento de traer a su propio dios a la tierra. Para lograrlo, utilizaron a una niña inocente, Alessa Gillespie, sometida a rituales atroces y quemada viva para gestar en su vientre a esa deidad oscura. El sufrimiento incalculable de Alessa y sus inmensos poderes psíquicos actuaron como una inyección de veneno directo en el corazón espiritual del pueblo. El poder místico de la tierra colapsó, distorsionándose para siempre. Silent Hill ya no era un canal para comunicarse con los espíritus. Se había convertido en un inmenso amplificador de la agonía humana, un agujero negro psíquico que tras el letargo de Alessa quedó hambriento, esperando a aquellos cuyas almas estuvieran tan fragmentadas que pudieran sintonizar con su frecuencia de dolor. Silent Hill no opera de la misma manera para todos. No existe un único mapa de la ciudad, porque el pueblo se reescribe dinámicamente según la psique de quien camina por sus calles. Existe el mundo real, un pueblo turístico aparentemente abandonado y decadentista. Existe el mundo de niebla, una dimensión intermedia que representa el aislamiento, la negación y la desconexión con la realidad. Aquí, la visibilidad es casi nula, es el limbo de la mente humana que se niega a ver la verdad. Y finalmente, el otro mundo, el mundo de pesadilla donde las paredes sangran, el suelo es de rejilla metálica sobre un abismo sin fondo y la herrumbre lo devora todo. Es la manifestación cruda, violenta y sin filtros del trauma reprimido. La obra maestra de esta dinámica la encontramos en la tragedia de James Sunderland. James no llegó a Silent Hill por accidente. Llegó arrastrado por una carta de su esposa, Mary, una carta imposible, pues Mary había muerto 3 años atrás debido a una enfermedad devastadora. Al adentrarse en la niebla, James busca desesperadamente a su esposa, pero lo que encuentra son monstruos que desafían la lógica, criaturas sin rostro, figuras femeninas atrapadas en camisas de fuerza de su propia piel marchita, maniquíes formados únicamente por piernas. Para el ojo inexperto, son simples monstruos de un videojuego de terror. Para el conocedor del lore, son la manifestación de la frustración sexual, el asco y el cautiverio que James experimentó durante los largos años en que cuidó de su esposa moribunda. Pero el pueblo no solo castiga a James. Inevitablemente, en su descenso a los infiernos, se cruza con otras almas condenadas que caminan por un Silent Hill completamente diferente al suyo. Conocemos a Angela Orozco, una joven rota, víctima de abusos físicos y sexuales sistemáticos por parte de su padre y su hermano. Para Angela, Silent Hill no es un lugar de niebla y humedad,
sino un laberinto de pasillos cubiertos de carne viviente, pistones mecánicos que simulan la violencia del abuso y un fuego constante que lo devora todo. Cuando James la encuentra en una escalera envuelta en llamas, intenta salvarla, pero ella le responde con una de las frases más desoladoras de la historia de los videojuegos. ¿Tú también lo ves? Para mí, siempre es así. También está Eddie Dombrowski, un joven atormentado por las burlas y el desprecio sistemático debido a su físico. Para Eddie, el pueblo se transforma en una fría cámara frigorífica, un matadero de cuerpos inertes. El pueblo alimentó su paranoia y su ira hasta convencerlo de que la única forma de detener el dolor era apretar el gatillo, encontrando un retorcido consuelo en su propia filosofía, porque un cadáver no puede reírse de ti. A medida que James se interna en el corazón del pueblo, un enemigo recurrente lo acecha sin tregua: Pyramid Head, un coloso con el rostro oculto por una pesada pirámide de metal oxidado que arrastra una enorme espada y ejecuta sin piedad a María, una copia idílica, sensual y complaciente de su esposa Mary, una y otra vez ante los ojos aterrorizados de James. James huye de él, lo teme, lo odia. Cree que es el demonio del pueblo, pero Silent Hill no crea monstruos sin un propósito. El clímax de la tragedia ocurre en la habitación 312 del Hotel Lakeview. James finalmente encuentra una cinta de video y la reproduce. En la pantalla, la verdad se revela con la frialdad de un golpe en el pecho. La devastadora enfermedad de Mary era dolorosamente real y se había prolongado durante 3 desgarradores años de agonía. Pero Mary no murió pacíficamente en una cama de hospital por causas naturales. Fue el propio James quien, sobrepasado por el dolor, el resentimiento acumulado por los insultos de su esposa enferma y el cansancio de cuidarla, asfixió a Mary con una almohada solo unos días atrás. La mente de James, incapaz de soportar el peso de haberse convertido en el asesino de la mujer que amaba, se fragmentó para protegerlo. Tomó los 3 años de calvario de la enfermedad de su esposa y los transformó en una mentira piadosa. Se convenció a sí mismo de que ella había muerto hacía 3 años por culpa del diagnóstico. Su subconsciente inventó una carta misteriosa enviada desde el más allá. Una carta que, a medida que James asimila su culpa, se revela en su inventario como un simple pedazo de papel en blanco y se vistió con la armadura de un esposo afligido en una misión de rescate. En realidad, no había pasado ningún año. El cuerpo sin vida de Mary yacía en el asiento trasero de su propio coche, cubierto por una manta, en el mismo instante en que James se miraba en el espejo de aquel baño público al inicio de la carretera. Había ido a Silent Hill para suicidarse junto a ella en su lugar especial, pero la niebla del pueblo interceptó su mente rota antes de que pudiera hacerlo. En ese instante de dolor absoluto, las piezas del rompecabezas encajan. Pyramid Head no es un demonio exterior. Es el verdugo que el propio James diseñó en su subconsciente para que cumpliera una función vital: castigarlo. Matar a María una y otra vez ante sus ojos era la forma en que su cerebro lo obligaba a revivir la asfixia de Mary, forzándolo a enfrentar el trauma hasta que aceptara la realidad. Cuando James finalmente admite su culpa frente a los 2 verdugos que lo acorralan, pronuncia las palabras que desarman el poder del pueblo. Estaba débil, por eso te necesité. Necesitaba a alguien que me castigara por mis pecados, pero todo eso ya ha terminado. Sé la verdad. Es hora de poner fin a esto. Al aceptar la verdad, los verdugos ya no tienen propósito. Se quitan la vida a sí mismos. La ilusión se ha roto, dejando solo al hombre desnudo ante su propia conciencia. Silent Hill no es un lugar físico del que se pueda escapar con un mapa. Es un estado mental, es la encarnación física de la culpa que todos, en menor o mayor medida, cargamos en el equipaje de nuestra vida. Para algunos, el viaje por sus calles termina en el fondo del lago, consumidos por la desesperación. Para otros, como James en su final más esperanzador, representa la dolorosa oportunidad de obtener la redención, de tomar las cenizas de su pasado y caminar hacia adelante, aunque el peso de lo que hicieron jamás los abandone del todo. El verdadero terror de Silent Hill no radica en la oscuridad exterior, sino en la certeza de que, si hoy tuvieras que caminar por esa carretera envuelta en niebla, el pueblo sabría perfectamente qué monstruos poner en tu camino.
¿Y tú, qué verías si caminaras hoy por la niebla de Silent Hill? ¿Qué pecado o qué trauma le daría forma a tu verdugo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, no huyas de la oscuridad. A veces es la única que te dirá la verdad.